Es bueno. Y si es bueno, yo me tengo que poner de acuerdo con Él y decir gracias, Señor, por este regalo. Porque este regalo es parte de un sistema. Esta nieve después se transforma en agua. Es agua que necesitamos para vivir. Porque no hay ningún otro planeta que tenga las condiciones que tiene este planeta. Y aunque sigan los científicos y construyendo y buscando telescopios con mayor y mayor potencia, no van a encontrar un lugar, porque Dios puso este lugar donde Él creó todo lo que tenemos y donde Él nos puso. Y todo lo que Él hizo es bueno. Así que hay que gozarse, disfrutarlo y salir preparado. Un buen zapato, una buena chaqueta, pero cuando vayan caminando, gracias, Señor, por esto. Gracias. Y cuando llueva, gracias, Señor, por la lluvia. Y cuando esté el sol, Señor, gracias por el sol. Señor, en este tiempo difícil, gracias te doy porque no estoy solo. Y cuando recibimos una buena noticia, gracias, Señor, porque lo bueno viene de ti. La palabra nos insta, sed agradecido. Eso le agrada a Él cuando nuestra boca agradece y sigue agradeciendo, y no es de la que encuentra que esto podría haber sido y aparece una pequeña queja, que eso esté lejos de nosotros, sino que sea gratitud por lo que Él pone cerca de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Seas tú, Señor, acompañándonos. Seas tú dándonos más entendimiento. Que tu palabra penetre más en nosotros. Que haya lugar a tu palabra en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos tu palabra, porque podemos conocer lo que tú piensas, podemos darnos cuenta de lo que tú buscas. Gracias por tu palabra, Señor. Te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el comienzo, Dios lo vemos desde el principio, que Dios es un Dios que se comunica. Dios es un Dios que se da a conocer. Dios es un Dios que revela al hombre. Y su revelación no cesa. Nadie puede pensar que ya conoce todo. Como dice la palabra, en parte conocemos, pero estamos caminando para ir conociendo más y entendiendo y permitiendo que Dios nos dé mayor revelación. Esas preguntas que el ser humano tiene y que busca respuesta. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Dios ha revelado. Dios lo ha enseñado. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿O cesa todo? Dios ha dado revelación. Y cada vez la revelación ha ido desde Génesis y en el transcurso de los tiempos aumentando, progresando, siendo progresiva. Y nosotros hoy tenemos más revelación que muchos años atrás. Dios, a través de los profetas en el Antiguo Testamento,
hombres inspirados por Dios, por medio de lo cual Dios comunica al hombre lo que necesita saber. Dios, a través de Jesucristo mismo, que viene aquí a la tierra, viene a dar revelación de Dios, revelación de su reino. Jesucristo es quien viene y pone delante de los que estaban en ese tiempo el que conozcan a Dios como Padre. Padre, podemos saber que Dios es un Padre porque fue revelado, nos fue abierto el entendimiento y de conocer que Dios es un Padre. También a través de los apóstoles Dios ha traído revelación, a través del apóstol Juan, a través de Pablo, a través de Pedro. Dios es un Dios que se revela, que comunica. Dios hecho hombre, Jesucristo vino a esta tierra a proclamar, a declarar y a decirle a toda persona: el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino a acercar el reino. Jesucristo vino a enseñar en qué consiste el reino. Porque hay un reino que no es visible a nuestros ojos. Yo no lo veo. Yo veo construcciones y yo entiendo que aquí hay ciudad. Pero hay un reino que no conocemos y Jesucristo vino a dar testimonio de eso. Y constantemente Él enseñaba: el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es como. El reino de los cielos se parece, para que podamos entender lo que no vemos. Jesucristo vino a proclamar, a enseñar. Y vamos a ver cómo Jesucristo, una vez que antes de iniciar su ministerio, Él va al desierto. Y está en el desierto buscando esa relación con el Padre, porque Él sabe que va a empezar el ministerio de Él. Y que Él entiende y que ese ministerio apunta a dar a conocer el reino y también a venir a dar su vida, pagando por nuestros pecados. Y vamos a leer en Lucas capítulo 4. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Una vez que Jesús vuelve de estar en el desierto, donde, ¿quién recuerda qué es lo que pasó en el desierto cuando Jesús se apartó? Fue tentado. ¿Por quién fue tentado? Por el diablo. Así que el diablo no es un invento, no es algo que se quiso hablar para asustar. El diablo es real y Jesucristo mismo fue tentado por el diablo, pero Jesucristo lo venció. Y el diablo tuvo que apartarse por un tiempo, dice. Y de la misma forma el diablo trata también de venir hacia nosotros. Y no es para que tengamos temor, pero sí tengo que estar atento. Uno de los nombres del diablo es enemigo. Es el enemigo de Dios y nosotros cuando hemos creído se transforma en nuestro enemigo. Y como enemigo va a buscar de qué forma robarme. De lo que estamos hablando hoy día, él quiere durante la semana robar. Que se me olvide lo que se está hablando. Que me olvide de ponerlo en práctica. Está bien ir el domingo a escuchar y si en la semana después de qué hablamos, ahí uno ve que empieza a luchar. ¿De qué fue lo que hablamos? Tenemos que estar atentos. Y vemos aquí Jesucristo que vuelve, y vamos a ver cómo vuelve en el capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder
del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesucristo vemos que vuelve lleno del Espíritu. El Espíritu Santo estaba con él. Y él en esto empieza a enseñar. Y cuando empieza a enseñar, la gente empieza a escuchar y empieza a sorprenderse de lo que le está enseñando, porque dicen, su enseñanza no es como la de los que nos enseñan. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Jesucristo mismo vino a enseñar y vamos a ver cómo lo hizo, porque Él no se sentó en un auditorio y mandó a llamar a la gente, sino que Jesucristo, vamos a ver que Él fue. Jesucristo se dirigió. Jesucristo recorrió los diferentes lugares. Él fue a anunciar. A veces, cuando hay gente que quiere comunicar, los grandes conferencistas quieren hablar de algún tema específico, ellos convocan en una reunión y van a un estadio. Está bien eso, pero Jesucristo mismo, Él iba. Y vamos a ver en Lucas 8, vamos a avanzar un poco más adelante. Después de que Jesucristo ha iniciado su ministerio, en Lucas 8, versículo 1. Ya han ido pasando distintas cosas en este comienzo de Él. Él ya está enseñándole a sus discípulos, compartiendo con diferentes grupos de personas, y a veces con grupos que gente decía, ¿cómo Él, si es un profeta, se junta con los pecadores? Pero vemos aquí en el capítulo 8, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando, es decir, anunciando, declarando. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. No había sistema de buses, no había AVE, habían pies. Y Jesucristo iba a todas las ciudades, a todas las aldeas, y dice que iba predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio, las buenas noticias. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios quiere reconciliarnos con Él, que Dios nos ama, y a pesar de nuestra dureza e incredulidad, Él nos busca. Necesita sí que nosotros nos arrepintamos, que reconozcamos. Pero dice que Jesucristo iba predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 a los que había llamado para que estuviesen con Él, iban con Él, mirando, escuchando, y también en algunos momentos Jesucristo mismo los envía a estos 12 y le dice, vayan y prediquen el reino de los cielos y sanen a los enfermos. Y ellos van. En otro momento envía a 70, de 2 en 2, y van estos 70 y les dice exactamente lo mismo. Le dice, vayan ustedes, así como han visto que nosotros hemos ido y hemos recorrido las aldeas y las ciudades, vayan. Y cuando ellos vuelven, dice que vuelven
con gozo. Venían felices y le decían, Señor, es que fue increíble cuando fuimos. Incluso los demonios se nos sujetaban. Vieron el poder de Dios cuando Jesucristo les dijo, vayan. Vemos aquí a la iglesia, Jesucristo que recorre las ciudades, que recorre las aldeas, anunciando estas buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, crean, recíbanlo. Y ahí están los discípulos con él. Y aquí dice, y estaban los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Mujeres que fueron alcanzadas por la obra del reino de Dios por medio de Jesucristo, que fueron sanadas y que creen en Él como lo que Él dice que es el Hijo de Dios, y ellas también van con ellos. Porque a veces la gente piensa, ¿y dónde están las mujeres? Y aquí están las mujeres también, acompañando, recorriendo junto con ellos. Incluso las identifica. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Una mujer que había estado atormentada, dice, por 7 demonios que la oprimían y que Jesucristo la libertó de eso. Y esa mujer ahora está siguiendo a este maestro. También estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Herodes era un principal. Y esta mujer, Chuza, siguiendo y acompañando. Y también Susana y otras muchas que le servían de sus bienes, muchas que ponían a disposición de lo que ellas tenían para que el reino siguiera siendo anunciado. Ahí vemos, antes de que se manifieste la plenitud de la iglesia, una vez que Jesucristo se va, aquí vemos ya a los creyentes predicando. Y vamos a ir a Mateo 9, 35. Mateo 9. En Mateo 9, capítulo 9, versículo 35. Dice, nuevamente, recorría Jesús. Él no se quedó sentado en un lugar dirigiendo, sino que Él mismo, con los 12, con las mujeres y con otros que en el proceso iban creyendo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Él iba a la sinagoga donde se reunían los judíos y ahí Él iba y enseñaba. Jesucristo iba y en el mar, en la playa donde estaban los pescadores, Jesucristo enseñaba. Jesucristo iba y recorría los lugares enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La gente empezó a ver que el reino de Dios se estaba manifestando. Hombres sanados, mujeres sanadas, hombres liberados de opresión demoníaca, mujeres como habla aquí de María Magdalena, de la cual salieron 7 espíritus que la atormentaban, ciegos que fueron sanados por Él, leprosos que fueron limpiados,
incluso muertos que fueron resucitados. El reino de Dios se estaba haciendo presente delante de ellos y Jesucristo iba recorriendo las ciudades y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos que están aquí caminando con Él, que caminaron con Él durante 3 años, viendo, viviendo y también sorprendiéndose de las cosas que sus ojos veían. ¿Cómo pueden comer 4.000 personas con 5 panes y 2 peces? Ellos ven cómo este hombre que dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, cómo se manifiesta a través de Él lo que Él dice. Y ellos vivieron 3 años con Él. Debe haber sido precioso. Pero también para haberse mantenido 3 años, ellos tuvieron que haber perseverado. Algunos podrían haber dicho, oh Jesús, mira, tú vas a todos los lugares y no, yo no quiero ir. No, mira, cuando tú vengas a mi ciudad, yo me uno a ustedes. Ellos decidieron seguirlo. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que lo sigamos. Y que no seamos de los que vuelven atrás. Porque la palabra enseña que la puerta es estrecha. Y para entrar por esa puerta estrecha hay que, como dice Jesucristo, esforzaos a entrar por la puerta. Y eso implica esa perseverancia. Eso implica continuar, aunque a veces parece que las cosas van mal. Ahí está la fe, que es fundamental. Los discípulos vivieron con Él esos 3 años. Y cuando nosotros vemos a la iglesia, una vez que Jesucristo se va, como hemos estado viendo en las semanas anteriores, vemos cómo estos creyentes, cómo estos discípulos perseveraban. Estaban juntos como estamos nosotros. Perseveraban en escuchar la enseñanza de los discípulos y apropiársela, tomando decisiones de acuerdo a lo que escuchaban, decidiendo dar de sus bienes, como nos compartía Johnny, honrar a Dios en lo que Él pide, honrar a Dios cuando amamos al prójimo. Dios quiere que seamos hombres y mujeres que vivan ese evangelio. Pero cuando una persona decide considerarlo y hacerlo parte de su vida, ese evangelio, va a haber cosas sobrenaturales. A través de este hombre, de esta mujer, cualquiera de los que estamos acá, si tenemos fe, podemos orar por alguien que está enfermo, creyendo de que puede ser sanado, y va a ser sanado no porque nosotros tengamos algo que sea nuestro poder o nuestra capacidad, sino porque Jesucristo dijo, las cosas que yo hice, ustedes las harán también, y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Hay una sola cosa que Él necesita: fe, creer que yo puedo orar por alguien que está enfermo y que sea levantado. Los discípulos, juntos, perseverando en la enseñanza, perseverando en el compartir, perseverando en la oración. Empezamos esta semana que está terminando, empezamos a orar todos los días, de lunes a viernes. Y no oramos porque hay que orar, sino que oramos porque queremos que Dios haga esas cosas que pedimos. Que Dios venga y haga cosas sobrenaturales
A través de nosotros, de la gente que está alrededor de nosotros, oramos y cuando oramos, Dios está escuchando para intervenir. Es bueno venir a la iglesia. Es bueno escuchar y recibir para que nuestra fe crezca. Es bueno hacernos parte de lo que es la vida de la iglesia, porque eso es lo que tenemos nosotros de esta iglesia primitiva. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5. Aquí ya está la iglesia de los comienzos. Como hablamos, Jesucristo ya se fue, Jesucristo ha estado con ellos, pero ahora están ellos y los que han ido creyendo y los que se han ido agregando. Y en Hechos 5, versículo 42, dice: ¿lo tenemos? Vamos a esperar. Hechos 5, 42. Haciendo referencia a los discípulos que habían sido en una de las instancias también, como compartíamos la vez pasada, pero esta es otra en la cual son amenazados de que no sigan hablando de Jesucristo. Vamos a leer desde el 41, dice: y ellos, los discípulos, salieron de la presencia del concilio, los sacerdotes, los escribas, los fariseos que habían llamado para increparlos y amedrentarlos. Y dice: y salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los discípulos y la iglesia con esa perspectiva. ¿Cuál era la perspectiva? Jesucristo los comisionó. Jesucristo les dijo que ellos vayan a todas las naciones. Y no perdieron eso de vista, sino que se reunían, recibían la enseñanza, creían, iban creciendo en su fe, se conocían unos a otros, se ayudaban, estaban juntos y oraban porque querían que el reino de Dios se extendiera. Pero también ellos iban, también como lo hicieron con Jesús, ellos iban, porque ellos no olvidaron y tenían delante las palabras últimas de Jesucristo antes de irse. Y lo vamos a leer en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, y lo vamos a leer bien lento. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él no le está pidiendo algo que ellos no habían visto. Ellos habían estado con Jesucristo cuando Jesucristo recorría las ciudades y las aldeas anunciando el reino de Dios. Y ahora les dice: son ustedes los que van a ir. A nombre mío, vayan. Esa palabra id implica algo que es obvio, pero que es moverse. Si yo no me estoy moviendo, no estoy yendo a ningún lugar.
Gabriel, eso es obvio, pero a veces lo obvio es muy importante tenerlo presente. El ir implica también salir, no quedarse. También el ir apunta a atravesar, subir, andar, caminar en una dirección. Para llevar esas buenas nuevas. Eso es para este tiempo en nosotros también. Lo que Él, Jesucristo, comisionó y puso delante de sus discípulos, no como una opción, sino que es una orden, es un imperativo. Ir. No es, vean ustedes si les acomoda hacerlo, vean ustedes si se sienten cómodos en hacerlo, porque muchas veces el poner nuestra vista y nuestra vida en querer estar en su reino va a implicar ser desafiados a nosotros mismos. Ellos fueron desafiados a ir y ellos iban y ellos atravesaban ciudades, ellos subían montes para llegar a otro lugar porque querían hacer lo que Jesucristo les encomendó. Y eso es para nosotros. Nosotros somos los que en este tiempo tenemos que ir. No es que tiene que ir un grupo pequeño. Todos los que hemos creído, los que nos hemos identificado con el reino de Dios y que sabemos, como decía Johnny, que tenemos parte por lo que Jesús hizo por nosotros y lo que nosotros creímos, yo también soy de los que tiene que ir. Yo soy el que se tiene que mover. Yo soy el que tiene que caminar y acercarse a una persona y poder hablarle. No voy a llegar y le voy a leer, mira lo que dice aquí en Juan 3:16, porque no, es acercarme. En lo cotidiano, ¿cuándo uno se está moviendo? Todo el tiempo. Yo le aseguro que de aquí a una hora más, o a lo mejor antes, ustedes se van a mover. Ustedes van a ir a algún lugar. En lo cotidiano, que tengamos consciente y presente que yo de qué forma puedo acercar el reino a mis compañeros del trabajo, a mis vecinos. A lo mejor golpear la puerta y llegar con un, aquí como le dicen, nosotros le decimos queque, un bizcocho. Se me había ido esa palabra. Preparo un bizcocho, no un gigante bizcocho, a lo mejor un bizcocho pequeño, y golpeo la puerta a mi vecino, y a lo mejor con alguien que no tengo a lo mejor tan buena relación, o no sé, o no lo conozco, y le digo, vecino, te traigo esto. Y a lo mejor ese es el comienzo. Acercarme. Jesucristo se acercaba a la gente. Zaqueo, hoy día voy a ir a tu casa. Ir donde el vecino, vecino, te traigo esto. A lo mejor el vecino no va a entender, pero estamos empezando a ir. Porque queremos ir para que en algún momento, oye, ¿tú por qué hiciste esto? Bueno, quiero conocerte también. Y empieza esta posibilidad de tener esta relación para en su momento acercar el reino. Ahora van a haber instancias que no voy a tener esa posibilidad de una relación, a lo mejor va a ser con alguien a quien no voy a ver más. Subo al bus, me siento, tengo una persona al lado y ahí yo puedo empezar a pensar, ¿le hablo o no le hablo? Ahí estoy, escuchen, somos desafiados a eso, a salir de nuestra comodidad y también uno dice, bueno, le voy a hablar, ¿pero qué le voy a decir? Oh, pasa.
Y a lo mejor puede decir, uno puede empezar, por ejemplo, ahora, qué preciosa la nieve. Y eso ya a lo mejor va a hacer que la otra persona diga, a mí no me gusta mucho la nieve. Ah, sí, bueno, y ahí uno tiene que ver, pero ya produje un pequeño contacto. Es precioso, ¿de dónde vendrá esto? Y ahí uno empieza a poner y buscar esa instancia de poder, en algún momento, poder compartir algo. ¿Estamos yendo? ¿Nos estamos moviendo? ¿Estamos atravesando esas dificultades que nosotros vemos en nosotros mismos? Somos llamados a ir. El apóstol Pablo tenía un peso porque entendía cuán necesario es que la gente escuche, que sepan que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que está interesado. Por eso estamos orando, para que cada día cuando oramos Dios pueda cambiar el corazón de la gente, para que nosotros cuando nos podamos acercar y empecemos a compartir, a hablar, el reino pueda encontrar apertura. El apóstol Pablo, en su preocupación, le expresa esto a la iglesia de Roma, de los creyentes. Y vamos a leer en Romanos 10, capítulo 10. Después del libro de Hechos, viene Romano. Así que si están en el libro de Hechos, el próximo libro es Romanos. Y el capítulo 10 lo van a encontrar, y les aseguro, después del 9. ¿Listo? Estábamos en el capítulo 10, Romanos 10, versículo 14. El apóstol Pablo escribió: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y a veces uno piensa, a mí no me han enviado. Del momento que creímos en Jesucristo, Jesucristo le dice a cada uno de nosotros, vayan y díganle a los otros lo que ustedes han recibido. Es que, ¿sabes qué? Yo recién llevo un mes en la iglesia, sé muy poco. Que ese poco tú lo compartas con otros. Porque la obra no la hacemos nosotros. Es Dios el que cambia el corazón. Y Dios cambia el corazón cuando sus hijos, los que han creído, toman la decisión a ir, a salir, a mirar a la persona que está sentada al lado en el bus, o cuando entro en un lugar y compro un café, de repente puedo conversar algo con la persona que está ahí, si no hay más gente, decirle, oye, que tengas un buen día. Y a lo mejor ese puede ser el comienzo de empezar a establecer esto para poder traer el reino. Pero aquí está la preocupación del apóstol Pablo. ¿Cómo oirán si no hay quien les diga, quien les predique? La iglesia fue fiel a eso. Y los persiguieron por eso. Y esa persecución Dios la permitió.
para que en eso arrancaran, huyeran a otros lugares. ¿Y qué pasaba cuando estaban en los otros lugares? Empezaban a hablar de quién y en quién ellos habían creído, y así se fue extendiendo el Evangelio hasta estos tiempos, porque han habido hombres y mujeres que creen que son ellos los que tienen que ir. No son los que llevan más tiempo en la iglesia, no son los que tienen un llamado, no son los misioneros que son enviados. Todos somos enviados y todos somos llamados a ir. Y eso nos va a desafiar. El reino de los cielos requiere valentía. Pero es precioso y no hay nada que traiga más gozo cuando uno ha podido compartirle a alguien y esa persona ha recibido. No hay nada más que pueda llenar el corazón y ver a lo mejor que no es como que ella creyó en el momento, pero quedamos en contacto de a lo mejor volver a juntarnos en otro momento y se produjo que se abrió una puerta y yo puedo volver en otro momento y nos juntamos y tomamos un café y también conozco a la persona. ¿Y tú qué haces? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y ha sido fácil este tiempo que llegaste? Y ahí yo puedo empezar a acercar el reino. En medio de esto, que el apóstol Pablo escribe y que para nosotros es algo que no podemos dejar de escucharlo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y una vez que termina de hablar esto, vamos a leer lo que aparece a continuación, y lo que aparece a continuación, él está haciendo referencia a lo que el profeta Isaías escribió más de 700 años atrás. Y dice, a continuación de lo que estamos leyendo, Pablo dice, como está escrito, en el versículo 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian que el reino de los cielos está cerca. Cuán hermosos son los pies de los que van. Cuán hermosos son los pies cuando nosotros salimos. Cuán hermosos son los pies cuando nosotros no, a veces esperamos que todo salga así. Es como en nuestra, a veces, o comodidad, o pensar, yo creo que Dios me va a guiar y va a ser justo cuando la persona me diga, oye, ¿tú eres cristiano? A ver, háblame un poco de lo que tú crees. No, si llega a pasar eso, es un milagro. Y puede pasar. Pero a veces nosotros esperamos como que, a lo mejor, si esa persona se para y se acerca y se sienta aquí donde voy yo y me pregunta si yo voy a alguna iglesia, le voy a empezar a hablar. Lo más probable es que no pase eso. Yo tengo que buscar qué hacer. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, cuán hermosos son los pies. Así lo ve Dios, cuán hermosos son nuestros pies cuando nosotros vamos al vecino, cuando nosotros vamos en nuestro trabajo. Y a veces el hablar de su reino, a veces tiene que ver con el testimonio que damos. A veces podemos hablar de él y que Juan dice tanto, 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 y Apocalipsis dice, pero nuestro testimonio no es coherente con ser como Cristo. Ser de los que sirven en el lugar donde estamos. No de que seamos a quienes nos sirven. Jesucristo vino a servir, nosotros tenemos que servir. Y de repente le va a decir, oye, ¿tú por qué te pones a servir? Bueno, porque lo quiero hacer. Pero eso no es tan común y ahí se puede empezar a acercar el reino. Es importante nuestro testimonio. No somos perfectos y tampoco pensemos en que vamos a llegar a ser perfectos para poder ir. Tenemos que ir
en la condición en que estamos y de lo que hemos recibido, hablar. Sé poco, de eso poco yo voy a dar. Pero en eso Dios va a hacer. Somos enviados. Su palabra lo dice. Y por eso estamos orando también. Para que cuando vayamos pueda haber gente que crea. Y nos vamos a preparar para de aquí a un tiempo, vamos a salir. Y vamos a ir a algún lugar. Ahí vamos a ver a dónde. Pero vamos a ir. Tenemos que ir. Pero no esperemos a cuando lo hagamos como grupo, como cuerpo, sino que pensemos esta semana, ¿a quién voy a ir? ¿A quién le voy a hablar? Pongámonos ese desafío, que no pase esta semana hasta el próximo domingo sin que no le haya hablado a alguien, o sin que haya hecho algo para acercarme a alguien. Algo concreto. No esperar a que si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, entonces a lo mejor voy a ir. La iglesia es una iglesia que va. Estar aquí es precioso, escuchar su palabra nos edifica, y la escuchamos y somos entrenados, ¿saben para qué? Para ir. Para ir. Y cuando vamos, el Señor dice, ¡oh, y sus pies, preciosos que van a anunciar la paz que Dios trae, la reconciliación! Y a veces el ir puede ser, porque a veces uno se esquematiza. Yo puedo saber de alguien que está enfermo, un compañero o un familiar, y yo puedo tomar el teléfono y decirle, oye, supe que te pasó esto, estás en tu cama, estás enfermo, sí, no estoy muy bien, ¿me dejarías ir a tu casa? Y decía, ¿me dejarías orar por ti? Ahí uno va abriendo puertas. Y a lo mejor la persona puede decir, no, gracias. Ok, pero fui. O a lo mejor me puede decir, ok, puede ser mañana, mañana yo voy. Ahí está. La iglesia hacía lo que vieron a Jesucristo que hacía. Recorría las ciudades, recorría las aldeas, acercando el reino. Así que esta semana pensemos a quién me voy a acercar. ¿A algún compañero de trabajo? ¿O a un vecino? ¿O a lo mejor a alguien que no conozco en una plaza que está sentado y me puedo sentar al lado? Y de repente puedo empezar a conversar con él, a conocerlo. Y a lo mejor ahí oye, ¿y tú vienes siempre aquí? Sí, vengo acá todas las tardes. Y ahí uno empieza a acercar el reino poco a poco. Oremos, Señor. Tú nos has llamado, tú has puesto delante en que lo que hemos creído, lo que hemos recibido, lo grande de tu amor, nosotros también vayamos.